La expresión artística más poética que conozco sobre el siglo XXI es un graffiti, y no es precisamente de Banksy. Es una pintada mal hecha en una pared anodina de una ciudad cualquiera. Son dos palabras cuando tenían que ser tres. Le faltan haches y espacios y ni siquiera concuerdan el sujeto y el predicado. Todo mal, pero está llena de verdad. Dice así: hemos sido engañados. Y algo así debió pensar Kurt Vonnegut cuando en 1978 dio el discurso inaugural en una universidad de Nueva York. Él decidió entonces denunciar el mayor engaño en el que aún hoy vivimos. Dijo así: podríais daros cuenta de que hay 6 estaciones y no 4. La poesía de las 4 estaciones está completamente equivocada en esta parte del planeta, y eso puede explicar por qué estamos deprimidos durante la mayor parte del tiempo. Quiero decir, la primavera no parece primavera siempre, y noviembre claramente no es el otoño, y así con todo. Os diré la verdad sobre las estaciones. Primavera es mayo y junio. ¿Qué podría ser más primaveral que mayo y junio? El verano es julio y agosto. Es cuando hace calor, ¿verdad? El otoño son septiembre y octubre. ¿Veis las calabazas? Oled esas hojas quemadas. Lo que viene después no es el invierno, es el cierre. Noviembre y diciembre son el cierre. Después viene el invierno de verdad, enero y febrero, entonces sí que hace frío. ¿Y qué viene después? Pues no la primavera, la apertura es lo que viene después. ¿Qué podría ser el cruel marzo y el solo ligeramente menos cruel abril? Marzo y abril no son primavera, son la apertura. Y el tío se quedó tan ancho. Claro que esta no fue la única teoría de Vonnegut, tuvo otras, y a la más famosa de ellas le vamos a dedicar el capítulo de hoy. ¿Qué puede salir mal? Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hace ya unos cuantos capítulos te hablé de un modelo mental para contar historias, el camino del héroe. Por entonces te dije que daba igual que fuera un combate de pressing catch, un capítulo de Bola de Dragón o la Biblia. Parece que hay un patrón invisible que da forma a las historias. Pues bien, aquel camino del héroe de Campbell no ha sido el único intento por encontrar ese patrón. Vonnegut, el de las 6 estaciones, también lo hizo. Vonnegut era un tipo peculiar, pero es que tuvo una vida peculiar. Se crió en una familia que había sido adinerada, pero que se arruinó en la Gran Depresión que siguió al crack de 1929. La ruina convirtió a sus padres en personas amargadas y su hogar en un pequeño infierno. Con 21 años, en 1943, Vonnegut se vio forzado a dejar la universidad y a alistarse en la Armada, en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Le mandaron a Europa y fue capturado por los alemanes en la Batalla de las Ardenas. Estuvo encarcelado en Dresden y sobrevivió al bombardeo de los aliados que arrasó la ciudad, encerrándose en el sótano de un matadero. En el matadero 5, más concretamente. Vonnegut recordaría después el bombardeo como una matanza inconcebible. Los nazis le pusieron a apilar los cadáveres para enterrarlos en fosas comunes, pero había tantos que al final decidieron enviar a unos tipos con lanzallamas y reducirlos a cenizas. Cuando Vonnegut volvió a Estados Unidos tenía 23 años y seguramente más cicatrices de las que ninguno de nosotros tendremos nunca. Lo único bueno de las historias como la suya es que te quitan las ganas de volver a quejarte por cosas como que no te funcione el WhatsApp un día. A su vuelta a Estados Unidos, Vonnegut se hizo escritor. Un escritor principalmente de ciencia ficción, pero cargado de humor negro y con una fuerte carga satírica. Y profundamente pacifista, claro. Su obra más conocida, la que le hizo famoso, tenía un nombre difícil de olvidar una vez que conoces su historia. Se llama Matadero 5. El caso es que, igual que Campbell, intentó descifrar un esquema oculto de las historias que nos contamos. A lo largo de su vida, Vonnegut fue desarrollando su propia teoría. Pero en lugar de enfocarse en el patrón de lo que sucedía en la historia, Vonnegut se fijó en las emociones, más concretamente en la evolución emocional de los protagonistas. Aunque te lo voy a contar yo ahora, te dejo en las notas un vídeo del propio Vonnegut explicando esa teoría, y te animo a verlo porque, además de ser un personaje, el tío era bastante más gracioso que yo. En fin, haremos lo que se pueda. Mira, imagina una gráfica. El eje vertical es el de la fortuna, el de la suerte, el de cómo te van las cosas. Cuanto más arriba, mejor fortuna, mejor te va en la vida. Y cuanto más abajo, peor. Y en el eje horizontal está el tiempo, desde el principio hasta el final de la historia.
Con esta gráfica, como te decía antes, podemos seguir la evolución de la historia y cada una va a tener su propia forma. Vonnegut identificó 8 modelos básicos de historias, 8 formas. El primero es lo que él llama el hombre en el pozo, aunque no tiene que haber ni un hombre ni un pozo. Es simplemente la historia de alguien que empieza en una buena posición pero se mete en problemas. Por lo que sea, porque la ha liado él o ella o por simple mala suerte. Metafóricamente cae en un pozo. Es la historia de una caída y de su recuperación, de cómo sale de ahí y acaba mejor de lo que estaba al principio, y aunque así contado puede parecer el patrón perfecto para una historia dramática, que lo es, seguramente el mejor ejemplo es una de mis comedias clásicas favoritas, Arsénico por compasión. Otro modelo es el de chico conoce a chica, aunque de nuevo no tiene ni por qué ir sobre un chico, ni sobre una chica, ni nada así. Alguien que tiene una vida normal, ni buena ni mala, pero que un día descubre algo maravilloso, normalmente el amor. Es su día de suerte, la vida le ha sonreído y todo parece irle bien hasta que las cosas se tuercen. Y como nada duele más que perder lo mejor que has tenido, su línea de la suerte se hunde, como se hundía para el hombre que cayó al pozo, hasta que toca fondo y empieza a remontar, hasta acabar otra vez en un final feliz, por encima incluso de aquel día de suerte. El siguiente modelo es el de una historia que ha existido desde siempre. Se ha contado una y otra vez. Es la historia de alguien que empieza muy abajo en la escala de la fortuna. Un adolescente cuya madre ha muerto y al poco tiempo su padre se casa con otra mujer que la trata como escoria. Ella y sus 2 hijas, sus hermanastras. Pero eso tampoco empeora demasiado su fortuna porque al fin y al cabo no podía estar más abajo después de haber perdido a su madre. Lo mismo te va sonando el cuento. De pronto se convoca a una fiesta en el palacio y todo el pueblo está emocionado. La chica tiene que ayudar a sus hermanastras y a su odiosa madrastra a arreglarse, pero a ella no la dejan ir. ¿Está más triste por ello? Pues no mucho, porque su corazón ya estaba roto por la muerte de su madre. Su línea de la fortuna lleva tiempo avanzando plana en la parte más baja. Las cosas no pueden ir peor, pero sí mejor. Todos se van a la fiesta sin ella y entonces aparece su hada madrina. Y con cada regalo que le hace, su línea de la fortuna sube un escalón. El vestido, el maquillaje, las joyas, hasta la carroza con sus caballos para ir al palacio. Mejor aún, al llegar resulta que es la más bella del baile. Su línea de la fortuna se dispara hasta la parte más alta del gráfico, hasta que llegan las 12 y en un suspiro, en lo que tarda el reloj en mover la aguja, todo desaparece. Vuelve a ser la misma niña que perdió a su madre, viviendo con esas 3 arpías. Pero esto no significa que caiga tan al fondo como al principio. Da igual lo que pase, porque siempre recordará esa noche en la que fue la más bella del baile y la que enamoró al príncipe. Hasta que le encajan el zapatito y de pronto su fortuna tiende al infinito. Este es obviamente el modelo que Vonnegut llama el de Cenicienta. Pero no todas las historias tienen finales felices. Hay algunas incluso que son sádicas, que empiezan con el protagonista en una mala situación y solo van a peor. Es el cuarto modelo de Vonnegut, el que él llama de mal en peor, claro. La metamorfosis de Kafka es el mejor ejemplo del sadismo de este tipo de historias. El protagonista es un comerciante, un tipo vulgar que no tiene nada especialmente atractivo ni en su físico ni en su personalidad. Un currante que apenas consigue alcanzar los ingresos suficientes para alimentar a su familia. Alguien cuya línea de la fortuna empieza bastante abajo, hasta que una mañana se despierta convertido en cucaracha, y su línea se desploma hasta un infinito negativo. Y luego está Shakespeare, Hamlet más concretamente. Su título da nombre directamente al quinto modelo de Vonnegut, aunque él también lo llama ni buenas ni malas noticias. La historia es, en cierto modo, plana. Empieza con el protagonista, Hamlet, viviendo algo parecido a lo de Cenicienta. Su padre ha muerto y su madre se acaba de casar con su tío, que es un capullo. Hasta que viene Horacio, su amigo, y le dice: «Tío, hay un fantasma en el tejado que quiere hablar contigo, dice que es tu padre». Y Hamlet se va a hablar con el fantasma y el fantasma le dice que ha sido asesinado por su tío y que tiene que vengarle. ¿Son buenas o malas noticias? Pues no lo sabemos ni nosotros ni el propio Hamlet, porque no tenemos claro que el fantasma sea realmente su padre y no un diablillo que quiera incordiar. Así que Hamlet decide tender una trampa un poco peculiar a su tío. Organiza una obra de teatro en la que se cuenta el asesinato de su padre tal y como se lo ha chivado el fantasma, e invita a su tío para ver su reacción. Pero no reacciona, se queda como si nada. Así que de nuevo no sabemos si son buenas o malas noticias. La línea de la fortuna sigue completamente plana.
Al final, Hamlet decide hablar con su madre y cuando le está contando lo del fantasma y el asesinato y toda la pesca, ve moverse una cortina y cree que su tío está detrás, así que se decide a actuar, saca la espada y la atraviesa, para descubrir que al que se ha cargado es al pringado de Polonio que estaba espiándoles. Pero este asesinato tampoco son buenas ni malas noticias. Hamlet es un príncipe, así que no le encarcelan. Eso sí, la historia acaba en un duelo en el que por fin Hamlet muere. Sí, te he contado el final, pero es una historia que tiene 500 años, así que no creo que sea mucho spoiler. Lo curioso es que ni en su muerte sabemos si esto son buenas o malas noticias, si fue al cielo o al infierno. Así que el arco de la historia es completamente plano. Y sin embargo está considerada una de las mejores historias jamás contadas o jamás escritas. Y esto es, según Vonnegut, porque simplemente Shakespeare nos dijo la verdad. Y es raro que nos la cuenten, porque la verdad es que sabemos tan poco de la vida que muchas veces no distinguimos las buenas noticias de las malas. Los tres últimos modelos tienen mucho que ver entre sí, especialmente en el mundo occidental, porque los tres están en la Biblia. Está, por un lado, la historia de la creación, en la que de la nada un dios va creando el universo. La línea de la fortuna obviamente solo sube y sube con cada nueva creación. Está también el arco emocional del Antiguo Testamento, en el que el hombre recibe todos los regalos de la creación para después ser expulsado del paraíso por sus pecados. Es decir, la línea sube al principio casi hasta el infinito y después cae en picado para mantenerse abajo hasta el final por el castigo divino. Y el último modelo es el que sigue, lógicamente, el Nuevo Testamento. En este el arco es igual al del antiguo, solo que al final se puede acceder al paraíso tras la muerte. Toma girito argumental. Supongo que después de haberte contado al principio la fumada de las 6 estaciones, lo mismo te cuesta tomarte en serio esto de la forma de las historias de Vonnegut. No te culpo, no serías el único. De hecho, esta teoría la incluyó en su tesis doctoral y fue rechazada, según él, porque era demasiado sencillo y parecía demasiado divertido. Y lo cierto es que esta idea de buscar el arco emocional de las historias lleva con el ser humano casi desde siempre. De hecho, Aristóteles lo había intentado 2000 años antes que el bueno de Kurt, si es que los griegos estaban en todo. Y tras él, muchos otros. Pero nunca ha habido consenso en cuáles eran las formas más comunes hasta hace poco. Hace 4 años, unos investigadores americanos decidieron aplicar Big Data al análisis de las historias. Mapearon las palabras de 1700 obras diferentes y les asignaron un valor emocional, positivo o negativo, para así ir trazando la trayectoria emocional de las historias. Y surgieron básicamente 6 patrones, muy parecidos a los de Vonnegut. El primero, un aumento constante y continuo de la emoción, como en el modelo de la creación o en la Divina Comedia de Dante. El segundo es el contrario, un declive continuo, como en Romeo y Julieta o en Madame Bovary, que todo va siempre cada vez a peor hasta acabar fatal. El tercer patrón lo había clavado Vonnegut, es el del hombre en el pozo. El cuarto es la historia de Ícaro, primero una subida y después una caída. El quinto, y otra vez Vonnegut lo clavó, es el de Cenicienta, alza, declive y alza al final. Y el sexto es justo el opuesto, declive, alza y declive. Es la historia de Edipo. Después de todo, Vonnegut tenía razón. Y visto lo visto y tal y como está el cambio climático, lo mismo con lo de las estaciones, también. Con tanto subir y bajar, si te soy sincero, no sé a qué altura hemos terminado el capítulo, pero hasta aquí ha llegado y espero que te haya gustado. Como siempre te recuerdo que puedes suscribirte a Kaizen en iTunes, Spotify, iVoox y en casi cualquier plataforma de podcast que yo sepa. Y que ya, si se lo recomiendas a tus amigos o en redes sociales, pues me harás muy feliz porque me permitirás llegar a mucha más gente. Recuerda también que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y que a través de esa misma web puedes hacerme llegar tus comentarios o sugerencias. Bueno, y por supuesto también en mi Twitter, @jaime_rdes. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.